tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Nuevamente con ustedes para otro podcast de temas actuales. Tenemos que entrarle a este tema del COVID-19, al nuevo coronavirus que afecta a todo el mundo, pero de diferentes maneras. Nos va a cambiar el hábito de la higiene principalmente, pero también los hábitos de consumo y los sistemas educativos. Por eso es que hoy quiero platicar con el doctor Francisco López, quien es rector de la Universidad Central de Nicaragua, aquí en Managua, para que hablemos de ese tema, porque me parece interesante, doctor, el enfoque sobre la educación en línea. Muchos optaron por eso, pero algunos los tomó por sorpresa. Aquí en Nicaragua ya teníamos año y medio, digamos, de la crisis política que se generó y que todavía no lo hemos solucionado, lamentablemente, pero que ayudó que algunas instituciones educativas trabajaran en línea. Y ese proceso yo creo que ahorita no los agarró movido, porque ya están trabajando en línea. Así es. En el caso de la UCN, nosotros venimos preparándonos desde antes del 2018. El 2018, si bien es cierto, nos agarró movidos en el sentido de que nunca esperamos que un evento de esa naturaleza, ahora se le dice que es un cisne negro. Uh-huh. Es la nueva teoría, ¿verdad? El cisne negro. Sí. No sé si lo has escuchado. Hay un libro que se llama El cisne negro, sí, por Naim, no me recuerdo el apellido de él, pero es un escritor de origen árabe que escribe la teoría del cisne negro. Estamos ahora enfrentando otro cisne negro. Mundial, donde es algo que apareció de repente, 3 meses se convirtió en una pandemia y por lo tanto ha puesto en movimiento y en zozobra a todo el mundo. En jaque, como dicen los de la ajedrez. En jaque. Sí. Y la economía también va a sufrir bastante. Por dicha, nosotros como universidad, desde hace más de 5 años, venimos preparándonos, porque uno de los temas principales en de la plataformas virtuales y de la educación virtual, Omar, es un tema central, el tema del docente. Uh-huh. Vos no vas a cambiar al docente por una máquina, es imposible. Eso no está dentro de la pretensión que se quiere. El docente va a seguir siendo docente, nada más que de una plataforma virtual y que va a dictar sus cátedras y va a interactuar con sus estudiantes a través de una serie de mecanismos que tienen estas plataformas virtuales para interactuar con el estudiante. Entonces hay que romper una barrera de educación y de cultura. Sí. Muchos docentes dicen, yo nunca voy a dictar una clase en línea porque yo quiero estar con mis estudiantes, ¿verdad? Sí. Yo quiero interactuar con ellos. Es cierto, pero también es cierto que a través de las plataformas se han venido mejorando de tal manera que ahora te permite chat, tener videoconferencia, hacer blog, hacer una serie de mecanismos que te permitan interactuar con el estudiante, dictar la cátedra. El estudiante tiene acceso permanentemente a la cátedra, a las clases que da, ahí están colgadas los ejercicios que se dejan, las tareas que se dejan, que dicen uno, se van a copiar. No, es otro tipo de ejercicio. Otro tipo de control. Es también otro tipo de control que está también en las plataformas. No es que le vas a dictar, a ver, dígame cuánto es 2 más 2, 4, entonces sí que le van a estar soplando. No, ese tipo de tareas no existen ya. Existen nuevas tareas, pero para eso el docente se tiene que capacitar. Tiene que actualizarse. Y sobre todo, Omar, debe de tener la voluntad, la disposición de cambiar. Yo no puedo llegar ya, aún en las clases presenciales, debemos de cambiar esa plataforma mental que tenemos del profesor que lo dicta todo, que lo sabe todo. Y que nadie puede decir nada. Y que nadie lo puede cuestionar. Ahora está el internet y está este aparatito que es el celular, donde está toda la información que querramos. Por lo tanto a nivel presencial como a nivel virtual, tiene que ver con la actitud del docente, con la capacitación del docente. Sí. Entonces, creo yo que una de las tareas principales de las universidades, de los colegios, es la formación de los docentes para estar atentos al desarrollo de la educación en línea, que es otro tema, ¿verdad? No solamente es un tema de tecnología, no es tener la mejor plataforma del mundo, sino que también tiene que ver con la educación de los docentes y también de los estudiantes, porque hay estudiantes que te protestan. Sí, yo quiero estar en presencial. Sí. Y tienen razón, porque para los jóvenes, sobre todo los muchachos que están en primero o segundo año de las universidades, vienen a interactuar con sus pares aquí a la universidad. A experimentar en el campus. A experimentar en el campus, tener amistades, jugar algún deporte.
conversar, todo eso es parte de la educación universitaria, de la educación en general. Superior. Pero en estos tiempos de el cólera, por llamarlo como decía Gabriel García Márquez en su libro, del amor en los tiempos del cólera, en estos tiempos del cólera, que es el coronavirus, pues hombre, debemos de adecuarnos a la educación virtual que está teniendo muy buenos resultados en muchas de las universidades en nuestro país. Pero no es sustituir una cosa por otra, como usted dice, ahorita estamos en la emergencia, pero la educación virtual está siendo acompañada porque alguien puede estar trabajando, claro, porque no puede llegar y de vez en cuando tiene las presenciales que van a ser el complemento. El complemento, porque además quiero advertirte también de que hay tareas o hay clases, hay materias que no se pueden dar en línea. Sí. Por ejemplo, los laboratorios, algunos se podrán dar en línea, sí, pero hay las experimentaciones, las pruebas, los estudiantes de medicina con todo lo que tiene que ver con anatomía, los estudiantes de medicina practican con cadáveres. Exacto. Y eso no se puede sustituir. Exacto. ¿Ve? Entonces, pero sí pueden ser virtuales una parte. Una parte pueden ser virtuales. Tenemos una plataforma para los estudiantes de medicina donde vos tenés el cuerpo humano, tenés los huesos, los músculos, todo. Y lo podés trabajar desde ahí. Pero, como dicen los médicos, hace falta tocar. Sí. Porque eso es importante, ¿verdad? Y a quienes tocan, lamentablemente tengo que decirlo, claro, es medio macabro, pero es con los cadáveres que se experimenta, pues, que se les da un tratamiento ético a esos cadáveres, claro, pero son los que nos sirven a las universidades que tenemos la carrera de medicina, en este caso, para hacerlo. Es como el laboratorio de química. Algunos ejercicios se pueden hacer teóricos, pero después tenés que irlo a hacer en la práctica. O los médicos veterinarios. Podés tener la parte teórica de cómo se sujeta un caballo o una vaca, cómo se hacen ciertos exámenes con ellos, ciertas cirugías, lo podés ver, pero después lo tenés que experimentar. Exacto. Eso no se puede hacer virtual. Por lo tanto, hay que hacerlo de manera presencial cuando las condiciones estén. Pero en estas condiciones, viendo el lado positivo de estas pandemias, estoy revisando casos de muchachos en escuelas secundarias, que algunos tienen la idea y están reclamando a los padres de familia porque lo que les dejan son temarios. Claro. Y eso no es educación en línea. Exacto. Eso es dejarle una tarea a largo plazo al chaval. En línea es cuando le dicen de 9:15 a 10:40 tenemos clase. Y el profesor o la profesora está del otro lado pendiente hablando con los chavales. Así es. Nosotros hemos pasado aquí al tema de cuando los profesores dan clases también tenemos grabaciones. Se graba el docente, la exposición, las tareas y todo. La ventaja de la educación en línea es que el estudiante puede ver ese video las veces que él quiera. No es cuestión de que lo va a ver una sola vez, que es un poco lo que hacíamos nosotros. Yo lo hacía, por ejemplo, o lo hacíamos pues en la universidad de León. Grabábamos a los docentes. Sí, cuando y después la charla, te ibas a tu casa y ponías a aquel docente que te repetía la lección hasta que vos te la aprendías, porque ese era el estilo en ese tiempo. El estilo de aprendizaje. Los dictados número 40, yo me acuerdo, que era horrible eso, dictado número tal arriba, y el profesor ni te miraba. Nada. Te escribía y vos terminabas la clase y te aburrías. Entonces, estas clases ahora presencialmente y en línea ya no las puedes hacer así igual, porque la nueva educación, la educación está centrada principalmente en el estudiante, en interactuar con el estudiante, donde el docente ya no es el que lo sabe todo. Exacto. El docente también llega a nutrirse, como dice la UNESCO y la Declaración de Delors, aprender a desaprender. A desaprender. Porque hay que desaprender muchas costumbres que tenemos del profesor que llega y dicta la clase, o que le llaman ahora el profesor karaoke, que cree que tiene un proyector o data show, y llega y a leer todo lo que él puso y pasa aburridísimo. Me pasó con una alumna que está estudiando diseño y me dice, fíjese que el profesor lleva las ponencias en PowerPoint, en una presentación bien bonita, pero la llega a leer. Exacto. Es una herramienta. Es una herramienta. Y entonces, la educación en línea tiene que ser también diferentísima desde el punto de vista de la enseñanza, del aprendizaje por parte del docente, y el estudiante también tiene que recibir esto. ¿Cómo estaremos las universidades en esto en línea? O sea, ¿podrá hablar de algún porcentaje? Creo que las universidades del Estado se les otorga el 6%, creo que ellos han avanzado bastante porque obviamente esto requiere tiempo, capacitación a los docentes, requiere plataformas virtuales. Inversión, incluso para los mismos docentes, porque uno de los problemas que a veces enfrentamos es que el docente nos dice,
miren, yo quisiera, pero no tengo computadora, sí. por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos tratando de apoyar a aquellos docentes que tienen ese problema. Que tengan su herramienta. Y que tengan su herramienta, porque es una herramienta de trabajo. Una herramienta profesional. De trabajo. Por lo tanto, esto es una cultura que estamos sembrando desde hace más de 5 años, en el caso específico de la UCN, y que nos ha venido dando muy buenos resultados. Hasta tal punto de tener un equipo de ingenieros que están dedicados exclusivamente a esto, a la tarea de la educación virtual y darle seguimiento, porque no es que el profesor Omar García está dando la clase a un grupo X, Y, Z, ¿verdad? Sino ver si efectivamente el profesor Omar García necesita un apoyo, necesita una grabación para mejorar un video y estar atento a todo eso. Y si el profesor no tiene ningún problema en acceder a la plataforma, porque a veces se les olvida la clave, vos sabés, todas esas cosas pueden pasar. Exacto. Y en los estudiantes igual, hay que darle seguimiento a los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta temporada? Hemos designado una cantidad de profesores y funcionarios académicos de la universidad para darle seguimiento a determinados facultades y aulas. Hasta la semana pasada teníamos más de 1.200 aulas abiertas. En un aula pueden haber varios grupos de trabajo de un solo profesor. A un aula pueden haber 120 estudiantes, pero que a su vez al interior del aula están divididos en 3 o en 4 grupos. ¿Ves? Porque no puedes atender a 120 de una sola vez. Estamos trabajando en esa dirección. Con respecto a tu pregunta, yo te podría decir, no conozco cifras, pues, pero me atrevería, por lo que he escuchado, a decirte que al menos un 50-60% de las universidades en general de Nicaragua están trabajando en línea. En línea. Y está la del Estado, que es la universidad en línea. La del Estado. Bueno, sí, hay un proyecto aparte. Hay un proyecto aparte del Estado. No sé cómo va ese proyecto, no he vuelto a saber de cómo va ese proyecto, pero sí creo que debemos seguir haciendo estos esfuerzos. Que esto del coronavirus nos sirva también para algo positivo. Reforzar, mejorar todo lo que es la atención en línea. Porque el día de mañana lo vamos a seguir utilizando. Exacto. Y no se van a eliminar las presenciales. Y no se van a eliminar las presenciales para nada. Pero va a servir para que el estudiante no esté esclavizado 4 o 5 horas en una universidad. Muchos estudiantes nos dicen, hombre, si yo puedo sacar en línea otras materias a la par, hombre, va a tener que tocarse, en el caso de las universidades privadas, la bolsa. Y su tiempo. Exacto. ¿Ves? Pero va a tener más tiempo. Pero va a tener tiempo y va a tener la oportunidad de hacerlo. Exacto. De tal manera que las clases virtuales, ya hay en el mundo universidades exclusivamente para educación virtual. Exacto. ¿Ves? Yo conocí el ejemplo en Colombia de una universidad que la mitad de sus estudiantes están en línea y la otra mitad de sus estudiantes están presenciales. Sí. Estamos hablando de universidades que han invertido. Esa universidad tiene ya una rectoría, una universidad paralela en línea. Sí. Ya la tiene, con su edificio propio, su estructura propia, su propio rector, más pequeño. Pero con todas las de ley. Porque se requiere menos personal. Sí, menos personal. Pero siempre va a ser necesaria la presencia para los foros, para las discusiones. Es que el docente es vital. Es vital. Pero debemos de tener un docente que tenga una cultura de cambio. Exacto. Tanto de manera presencial como de manera virtual. Que no sea reacio a las nuevas tecnologías. Y que no sea, porque si no puedes llegar a reproducir lo que haces presencialmente, como el karaoke ese que decimos. Lo vas a reproducir en el aula virtual y le pones un montón de documentos para que la lean aburridísima, sin ninguna interacción, sin ninguna orientación pedagógica, no tiene sentido. Sin ningún sentido, ninguna prueba. Pero sí hemos mejorado, entonces, vamos para mejor. Vamos mejorando, yo creo que vamos mejorando y esta es una oportunidad para dar un salto también de calidad. Sí. Hay que aprovecharlo, porque si vos ya aprobaste una carrera, tenés que esperar 2 años, recuerdo. Esa era una locura. Era una locura porque ¿para qué vas a esperar 2 años si vos tenías tiempo de estudiar? Te ibas a hacer viejo. Esos son errores que se han ido enmendando, ¿verdad? Sí, ahora hay personas que terminan una carrera y inmediatamente comienzan otra. Exacto. O a veces la llevan hasta paralela. Sí. ¿Ves? Porque tienen la capacidad. Económica y de tiempo. Entonces, a la educación no hay que ponerle trampas, hombre, no hay que ponerle barreras en ese sentido. Ya para finalizar este tema, muchas personas critican la educación en línea o virtual y dicen, no van a aprender nada.
me refiero a la primera, podríamos decir, educación en línea que hubo a distancia, que era Hanfield School. Hanfield School, yo le iba a decir eso. ¿Verdad? Pioneros eran. Ya a finales de los 70, 78, 79, yo hice un curso de dibujo en línea. Ahora me pregunto, ¿cómo ha sido para conseguir No, era por correo, acordate. Exacto, pero yo compraba en el banco, chavalos, los pagaré y los mandaba a pagar y me mandaban los exámenes y las pruebas de dibujo. Exacto. Y mucha gente se graduó en Hanfield School y eran famosos. Eran buenos, técnicos en ese sentido, ¿no? Pioneros. Y hay unas universidades, me recuerdo yo, en los años 70, finales y principios de los 80 también y 90, tenían lo que llamaban educación a distancia. A distancia. Que eran fines de semana. Eran los fines de semana. O aquellas que eran por la radio. Exactamente. Sí. Había un programa por la radio, sí. Echaverri, de aquel que era, creo que había sido cura, no me acuerdo el nombre, era Echaverri, que tenía en línea las lecciones en línea, perdón, por radio. Sí. Era un programa por la radio. Todos los días estaban y hacían preguntas, vos mandabas tus contestaciones y de esa manera había. Sí. Entonces ahora tenemos que aprovechar la tecnología. Exacto, más rápido, más fácil, más calidad. Sin que esto conlleve a que vamos a sustituir a los docentes, ni mucho menos. Ni siquiera Oppenheimer, que escribió sobre las carreras del futuro, en ningún momento habla de sustituir al docente. Para nada. Porque lo podrías decir, un robot, ¿te podría dar la clase el robot? No. A lo mejor podría el robot contestarte las preguntas y darte algunas lecciones, pero no es lo mismo un ser humano con otro ser humano que pueda interactuar, discutir, analizar, emociones, que es parte de la educación. Y emociones que le pueden causar emociones, exactamente. Un enunciado, por ejemplo, o una reacción de un estudiante. Así es que es un lindo tema y ojalá que lo volvamos a retomar porque está dentro de la parte siempre educativa va a estar actual. Y es actual. Bueno, pues aprovecho para agradecer a la Universidad Central de Nicaragua que nos apoya en este podcast. Si usted también nos quiere apoyar, búsquenos, ahí estamos. Así podemos incluir más áreas de conversación y de interés a través de los podcasts que usted puede escuchar cuando quiera, a la hora que quiera y cuando tenga tiempo. En la próxima nos vemos. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.